De leer una conferencia que el aburrimiento de que yo hable suelto. Bien, vamos a empezar. En un provocador artículo de Michael Disney, profesor emérito de astrofísica de la Universidad de Cardiff, publicado en el año 2000, con el título La causa contra la cosmología, encontramos una afirmación lapidaria que puede servir de punto de partida a las reflexiones de esta charla. Dice así: la palabra cosmólogo debería ser borrada del diccionario científico y volver al sacerdocio, que es el lugar que le corresponde verdaderamente. Obsérvese que Disney no está descalificando una teoría cosmológica particular, por ejemplo, la actual teoría estándar de la gran explosión, del Big Bang, sino más bien lanzando una acusación contra toda la empresa de la cosmología física de nuestro tiempo. El discurso acerca del universo, como un todo, no sería propio de la ciencia, sino de la religión. Esta tesis tiene que resultar chocante, sobre todo si hay algún físico aquí en el auditorio, pero no solo si hay algún físico, sino cualquiera que lea libros o revistas de divulgación científica, dado el lugar preferente que los temas cosmológicos tienen en este tipo de publicaciones. Pero es preciso reconocer que la misma idea ha sido mantenida con anterioridad por autoridades académicas especialmente preocupadas por evitar cualquier contaminación teológica en el templo sacrosanto de la ciencia. Una anécdota muy reveladora al respecto la encontramos, sin ir más lejos, en la glaciar acogida que deparó la ciencia oficial soviética a la teoría del estado estacionario, propuesta por Hoyle, Bondi y Gold en el año 1948. Fred Hoyle y sus compañeros estaban muy preocupados por las ideas acerca del universo que empezaba a tomar una forma muy concreta en la década de los años 30-40 del pasado siglo, sobre todo a partir de los trabajos de Lemaitre y Gamow, y que sugerían que el cosmos habría tenido un instante inicial, en un momento en el orden de los miles de millones de años, en el pasado. De hecho, ya el propio Einstein se había sentido perturbado por esa idea. La primera vez que Lemaitre le explicó lo que sería el embrión de la teoría del Big Bang, Einstein dijo que eso le recordaba demasiado el relato de la creación. Pero mientras que Einstein se dejaría más adelante convencer por los argumentos de Lemaitre, los físicos del grupo en torno a Hoyle decidieron resistir a toda costa estas ideas y formularon una cosmología alternativa que salvaría la imagen de un universo eterno y con un aspecto eternamente idéntico. Fue el modelo del estado estacionario que durante 2 décadas fue de alguna forma la batalla intelectual, la contrapartida intelectual a la hipótesis de la gran explosión, hasta que el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, la distribución de radiofuentes y otros asuntos motivaron el abandono de esa propuesta. Pues bien, dado que la cosmología del estado estacionario postulaba un cosmos material, eterno y dotado eternamente de una estructura inmutable, Hoyle supuso que esas ideas encontrarían en la Unión Soviética un ambiente favorable. Y así, en el año 58, visitó Moscú y las presentó, esas ideas, con motivo de un encuentro de la Unión Astronómica Internacional. Para su gran sorpresa y decepción, lo que se encontró fue con el rechazo cerrado de la propuesta del modelo del estado estacionario por parte de los ideólogos de la ciencia del Partido Comunista. La teoría de Hoyle, de Bondi y Gold fue vista como una idea tan burguesa, tan reaccionaria y tan próxima a la religión como la cosmología de Lemaitre y Gamow. Y en realidad, como todas las demás propuestas cosmológicas que circulaban por aquel tiempo, inclusive las conjeturas de Dirac y Jordan y todo. El historiador de la cosmología Helge Krag ha analizado este episodio en su libro Cosmología y Controversia y ha explicado lo siguiente, cito textualmente:
La mera aplicación de teorías físicas al universo como un todo era vista en la Unión Soviética con sospecha. Las autoridades soviéticas clamaban que era anticientífico y contrario al espíritu del materialismo dialéctico extrapolar las leyes locales de la física, tales como la teoría de la relatividad, al universo como un todo. De acuerdo con esta visión, la cosmología como tal era considerada con frecuencia como antimarxista. No hubo una prohibición oficial de la cosmología, pero los pocos estudios que se publicaron evitaron todos la construcción de modelos, particularmente en la forma en que este campo era desarrollado en Gran Bretaña. La visión oficial continuó siendo que la cosmología no puede ser tratada científicamente, que el universo es infinito en el espacio y el tiempo y que la materia se conserva. Algunos ideólogos de la ciencia, como por ejemplo Vladimir Jov, llegarían a decir que la cosmología es literalmente un tumor canceroso que corroe la teoría astronómica moderna y que es el principal enemigo ideológico de la ciencia materialista. Bueno, como resulta poco verosímil negarles a los ideólogos soviéticos toda competencia en lo que toca a la identificación de las teorías y de las ideas incompatibles con el materialismo y el ateísmo, considero que deberíamos detenernos a considerar con cuidado el asunto. ¿Constituye la cosmología física una ruta esencialmente ligada a la religión? ¿Y en qué sentido podría decirse algo así? ¿Cuál es la ligadura entre la cosmología y la teología? Vamos a reflexionar un poco acerca de estas preguntas. Desde luego hay una ligadura que salta inmediatamente a la vista cuando se consideran las distintas religiones, tradiciones religiosas de la humanidad. La presentación de los rasgos de la divinidad o de las divinidades ocurre casi invariablemente en el marco de relatos que explican también la formación del universo que vemos. El conocimiento de la divinidad y el conocimiento del cosmos se nos presentan juntos y relacionados. Y así, por ejemplo, los dos primeros versículos de la Biblia, los dos primeros, nos dirán: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, desde el comienzo mismo de la revelación encontramos en la misma frase a Dios y al universo. El primero como creador del otro, creador de una realidad, en principio tenebrosa y oceánica, pero que conforme avance el relato de la creación se irá volviendo luminosa y estructurada. Si volvemos ahora la vista a la mitología griega, nos encontramos con que Hesíodo nos dice que antes que todas las cosas fue caos, y después Gea, la de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo y el tártaro sombrío enclavado en las profundidades de la tierra. De nuevo, la realidad cósmica y la divina mencionadas a una distancia de pocas palabras. Y Homero, en un verso de la Ilíada, que el propio Platón consideraría que es clave para entender el pensamiento de todos los sabios antiguos, exclama: océano, padre de los dioses. Pero es que también en la mitología egipcia aparece al comienzo de los relatos cosmogónicos y teogónicos una figura similar, Nun. Nun es una realidad primera, caótica, inerte, oscura, una especie de océano primordial del que surgirá el demiurgo creador, Atum. Por tanto, vemos que la presentación de la divinidad y la presentación del origen del orden cósmico y la generación de todos los seres aparecen siempre de la mano. Cosmología y teología se presentan juntas en este sentido. Pero, sin embargo, perderíamos el detalle más importante, el más interesante del asunto, si de lo que acabo de decir sacáramos la conclusión de que todas las tradiciones religiosas han tenido siempre una relación similar con la cuestión cosmológica. En realidad hay una diferencia esencial entre el relato que propone la revelación judío-cristiana, lo que voy a llamar en toda la conferencia la doctrina de la creación, y el pensamiento mitológico de los pueblos vecinos de Israel, los griegos, los egipcios y los mesopotámicos, en especial Babilonia. Y la diferencia es la siguiente: en el pensamiento mitológico griego,
en el egipcio y también en el babilonio, la realidad primera es inerte y caótica, y suele ser descrita pues, como un fluido eterno, irracional, del que de alguna forma surgirán luego los dioses que irán poniendo orden. Muchas veces se representa como una especie de monstruo marino para expresar ese líquido original caótico, y monstruo en el sentido de expresar la irracionalidad. Esa es la realidad a la que Hesíodo llama caos, Homero la llama océano directamente, los egipcios Nun y los babilonios la llaman Tiamat. En todos esos casos, en ninguno de ellos la razón es la realidad primera, sino que siempre es una realidad derivada. Y eso es justo lo contrario de lo que propone la doctrina judio-cristiana de la creación. Para la doctrina de la creación, lo primero es la razón fundante. Por eso, en el prólogo del Evangelio de San Juan, que constituye la culminación del pensamiento bíblico en torno a la creación, se nos dice: en el principio existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues bien, es Logos, que es verbo, razón, palabra, es la realidad primera por la que han sido hechas todas las cosas, y es la luz del entendimiento humano. Tenemos, por tanto, dos relatos completamente diferentes y con dos relaciones completamente diferentes entre la divinidad y el universo. Según uno de ellos, la realidad primera es una especie de materia inerte, caótica, irracional, y de ella se deriva de alguna forma, en algún momento del proceso de generación del mundo, la razón divina y luego la razón humana. Y en el otro relato es al contrario, la realidad primera es la razón fundante. Y esta es la propuesta de la doctrina cristiana de la creación. Por eso, a mí me da la impresión de que el materialismo ateo, que ha ido ganando fuerza en la cultura occidental, sobre todo a partir del siglo XVIII, en realidad, en el fondo, no es más que una nueva metamorfosis, una variante de ese pensamiento mítico del que se distancian la religión judía y cristiana. Tienen esencia como ella, en esencia común con esas antiguas tradiciones, la idea de que la racionalidad es un derivado y la realidad primera es otra cosa, la materia inerte, irracional, de la que de alguna forma se genera todo lo demás. Por eso, cuando desde la perspectiva materialista Michael Disney o los ideólogos soviéticos acusan a la cosmología física de ser